Bien, Víctor, pues entonces ahí está. Y aquí vimos una aplicación de este lenguaje del amor, no solamente el discurso, sino lo que sacamos para afuera en el hogar, ¿no? Ahora, ibas a hablar sobre el segundo aspecto que tenía que ver con la reverencia en nuestras reuniones, ya sea la deidad. Sí, y esta parte, ¿no? Dice, con afecto y reverencia, nuestra reunión sacramental y otras reuniones se centran en Jesucristo. Y me llama la atención que habla, es decir, que mete o que le da una tonalidad de amor al hecho de que nuestra reunión sacramental se centre en Jesucristo, ¿no? Y aquí estamos hablando de amor a la divinidad o amor a la deidad y reverencia a la deidad. Y no solamente es hablar con respeto de Jesucristo, sino el solo hecho de que nuestras reuniones sacramentales estén centradas en Jesucristo, ya está hablando ahí de una reverencia y de un afecto hacia Él. Entonces, y me llamó la atención esto, ¿no? Porque nos puede llevar a reflexionar cómo contribuimos cada uno de nosotros para que eso suceda en una reunión sacramental. Porque todos tenemos oportunidad de compartir un testimonio y tenemos oportunidad en ocasiones de compartir un discurso. Y la pregunta es, ¿nos centramos realmente en Jesucristo? Es decir, ¿aplicamos este principio de amor y reverencia hacia la deidad centrándonos en Jesucristo o nos vamos por otros lados, ¿no? Y lo comento porque en ocasiones sí siento que algunos nos vamos por otros lados y en lo que menos nos centramos es en Jesucristo. Eso como parte de nuestras reuniones, Víctor. Ahí hay una parte dentro de esta parte del discurso al cual tú te estás refiriendo, donde dice el Elder Gong, dice que al reconocer que Jesucristo está en el centro de estas reuniones, en el centro de los convenios del templo, dice él, y lo cito literalmente, decimos vamos al templo, decimos menos vamos al templo y más venimos a Jesucristo en la casa del Señor. A ver, ¿te acuerdas ahora que vino el Elder Bednar a México? Que él habló sobre este punto y él dijo que utilizar ir a la casa del Señor o la casa del Señor cuando nos referíamos al templo, dejábamos de hablar de un edificio y hablábamos y poníamos a Jesucristo al Señor, pues poníamos a Jesucristo en el centro y pensábamos directamente en él cuando decíamos la casa del Señor en lugar de templo. Palabras más, palabras menos, esa fue la idea que transmitió el Elder Bednar. Me llama la atención que el Elder Gong lo ponga en el texto del discurso, porque son dos apóstoles distintos hablando en momentos y plataformas diferentes. Históricamente, toda la membresía y la alta cúpula de la iglesia se han referido al templo como templo, más como templo y menos como casa del Señor. ¿Sí? Si tuviéramos la capacidad de hacer un análisis, una analítica ahí, ¿no? A través de la inteligencia artificial que nos dijera, a ver, en los últimos 10 años, ¿cuántas veces se ha utilizado templo en discursos de conferencia general y cuántas veces la casa del Señor? Sería interesantísimo tener ese dato. Lo que yo veo ahora, Víctor, uno, es que este es un tema que seguramente han tocado en los consejos de las reuniones de los apóstoles, donde han visto la necesidad de hablar más de la casa del Señor para poner a Jesucristo en el centro. Ahora, esto para mí no sería algo fuera de, sino algo que ha formado parte de todo el tiempo, porque cuando llegamos, no dice el templo del Señor,
dice la casa del Señor. Y dice santidad al Señor. Entonces, esto está y siempre ha estado ahí a la vista de todos y quizás lo hemos dejado de lado. Entonces, Víctor, ¿será este un momento donde se está haciendo un cambio de paradigma, un cambio en el uso de la designación del nombre, del mote que le damos al templo de manera preferente, para dejar de llamarlo como tal y ahora referirnos a él preferentemente por la casa del Señor? ¿Será que vamos hacia allá? Me parece que sí, no es coincidencia, ¿no? Que dos apóstoles, más o menos para las mismas fechas, 1 o 2 meses de diferencia, se están refiriendo al mismo tema, ¿no? Definitivamente no es una coincidencia, me parece que sí es una pauta que se ha visto en reuniones de apóstoles y que ellos difundir, tratan de difundir o esparcir entre los miembros de la iglesia. Y tiene sentido, ¿no? Y me parece que es un esfuerzo muy genuino, es un esfuerzo de que le demos una mayor importancia al templo o a la casa del Señor, con esa visión específica, ¿no? De que es la casa del Señor. Es decir, como decía el Elder Bernard, no vamos a un edificio cualquiera, vamos a la casa del Señor. Y me parece relevante, ¿no? O sea, sí nos saca un poquito de base porque, bueno, entonces ya está mal decir el templo, vamos al templo, o se anuncian nuevos templos. Todavía el presidente Nelson dijo en la última conferencia, ¿no? Se anuncian nuevos templos para tales lugares. Debería decir, se anuncian nuevas casas del Señor. Es decir, me parece que el título templo no se le va a quitar porque realmente es un templo, no se va a eliminar en el lenguaje de la iglesia, pero me parece que el esfuerzo de los apóstoles es, ok, sí es un templo, pero hay que verlo más como lo que realmente es una casa del Señor. Entonces me parece que vamos a utilizar de manera intercambiada, pero cada vez más frecuente el término casa del Señor. Interesante, ¿no? Sí. Dice por aquí esta Carla, creo que es parte de la corrección de pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Complementa y dice su casa, su nombre, su evangelio. Pues bien, ¿hiciste una búsqueda de algo? Sí, no he encontrado la respuesta exacta, pero si la encuentro durante este programa, te la comento. Pues bueno, esto sale a colación simplemente porque el elder Gong menciona esta parte, ¿no? De que hablamos con reverencia cuando hablamos menos de ir al templo y hablamos más de ir al templo, de ir a Jesucristo en la casa del Señor. Sí. Interesante. Oye, y hay otro tema aquí que me llamó la atención y él se refiere a cuando nos dirigimos al Padre Celestial en oración, ¿no? Y él dice, empleamos un lenguaje reverente cuando nos dirigimos al Padre Celestial. Y aquí es una duda que yo siempre he tenido y nadie ha sabido responderme, quizás alguno de los hermanos que están aquí, o tú, Salvador. En nuestra cultura latina, bueno, no en todos los países pasa lo mismo, incluso en Latinoamérica, pero por ejemplo en nuestra cultura en México se nos ha enseñado que cuando te diriges a una persona con respeto le tienes que hablar de usted en lugar de hablarle de tú. Eso es lo que aprendimos desde pequeños, ¿no? De tal manera que a los mayores les hablamos de usted. A medida que nos vamos haciendo viejos, pues ya hay más gente menor que mayor, ¿no? Entonces solemos utilizar más el de tú. O cuando es alguien mayor, pero ya le tenemos bastante confianza o familiaridad, pues le hablamos de tú, ¿no? Es diferente, por ejemplo, en España. Allá casi todo el mundo se habla de tú, no importa la edad que tengan. Pero bueno, hablo del caso específico de México.
Sin embargo, al Padre Celestial lo oramos de tú, o al menos así lo aprendí yo en la iglesia. Con muy pocas excepciones, he visto personas que se dirigen al Padre Celestial de usted. Ah, ¿tiene esto que ver con la reverencia o no? Es decir, ¿por qué le hablamos de tú cuando se nos enseña que hablar de tú no es tan educado o no es una señal de respeto como hablar de usted? Primera pregunta que tengo, Víctor, para nuestros hermanos que están en Sudamérica o en Centroamérica, que nos digan, por aquí alguien estaba en Quetzaltenango, no recuerdo quién, en Guatemala, y no sé, Carla está en Perú, y no sé quién más ande por aquí de otros lares por allá. Que nos digan cómo es en Sudamérica en cuanto a uno, en el hablar de usted y de tú, si se utiliza el usted allá. Y dos, ¿Cómo se ¿cómo dirigen se al Padre? dirigen al Padre? Si se dirigen por usted y tú. Fíjate que alguna vez me acuerdo que estaba en la misión, sí fue en la misión esto, y escuché a un joven converso cuando llegué a ese barrio hace unos meses que se va a bautizar esa familia, y hace una oración y dice, Padre Celestial, le pedimos, y le empieza a hablar de usted al Padre. Y yo hasta abrí los ojos y dije, y lo volteé a ver, ¿no? Así como me pareció muy extraño ese lenguaje. Ahora, ¿el usted existe en el idioma inglés, Víctor? Lo que pasa es que en el idioma inglés tampoco termino de comprenderlo porque se dirigen al Padre Celestial con otro pronombre que no es tú. ¿Qué utilizan? Está ahí, pero no lo he escuchado en otros entornos más que en las oraciones. ¿Y está en las escrituras? Ah, buena pregunta, nunca lo he averiguado. A ver, de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, que nos Por digan ejemplo, cómo lo hacen. no dicen para decir te pedimos, no dicen we ask you, dicen we ask thee. A ver, los que están en Estados Unidos que también nos hagan esa aclaración, porque yo lo que creo, Víctor, es que es una tradición heredada de los americanos. Eso es lo que yo creo. Por eso es que utilizamos el tú aquí al dirigirnos al Padre. De hecho, yo no entiendo por qué en la iglesia se utiliza en exceso el usted. En exceso se utiliza para mí, en mi punto de vista, ¿verdad? En mi punto de vista, se utiliza en exceso el usted y el hermano o el hermana. Como si el hermano y la hermana no tuvieran nombre y como si el usted, como si no lo conocieras, le sigues hablando de usted. Sí. ¿Sí? Personalmente no me gusta el estilo, a mí, ¿verdad? Ese estilo tan formalista dentro de la iglesia. Ni en ningún otro entorno, ¿no? Van a decir los hermanos, hermano Salvador. Es un irreverente. Sí. No, la verdad es que a mí me cuesta mucho hablar de tú a alguien y generalmente tampoco le digo hermano López o hermano Pérez, yo hablo por su nombre. Ok. Sí, cuando yo me dicen hermano, yo siento que no me conocen. ¿Sí? Yo siento que me ven muy viejo. Dime, Víctor. A ver, dice la hermana Belinda que sí está en las escrituras, Víctor. Dice, en Perú se usa usted cuando es una persona adulta. En Venezuela hablamos de usted. En Sofía Colombia Cruz también, dice, en Colombia es muy común hablar de usted, de usted, ¿verdad? incluso a tu pareja o a tus hijos les hablan. ¿Así? Ajá. Wow. Sofía Cruz dice, sí es equivalente a vosotros. Ah, Carla dice, justo comentábamos con mi esposo que cuando niños siempre les hablamos de usted a nuestros padres por respeto. No está permitido tutear a los mayores. Ahora eso va cambiando porque consideramos un trato de igualdad como personas. Y ahora nuestros hijos nos hablan de tú. Y yo a mi mamá le sigo hablando de usted. ¿Sí? También te pasó a ti, ¿Tú a tu mamá le hablas de usted? ¿sí? No, yo a mis No. padres siempre les he hablado de tú. Oh, mira. ¿Y ahora qué es obispo? También.
Y que dice, es como usted en inglés, no es como tú. Sí, tú, dice, time es más reverente. Ok. Y se usa en otros entornos. Yo solo lo he escuchado en las oraciones, ¿no? El utilizar esa forma del pronombre. Dice, en Costa Rica lo que más usamos es el vos y usted también es de uso cotidiano. Isabel Quintanilla, sí en inglés se usa así como dice, con reverencia. Usted. Luis Alberto en inglés es we asked before. Venezuela nos enseñaba que los mayores se les trataba de usted en señal de respeto, pero se ha perdido con el tiempo, pero ahora los jóvenes se dirigen a sus padres de tú. Ahora, Víctor, dice, yo utilizo usted a las personas y al Padre Celestial le hablo de tú. A ver, son tantas formas, fíjate, y estamos solamente los hispanohablantes, Sí. sí, solamente en español. Yo me pregunto, ¿al Padre le va a importar esto? Si usted o tú o... Mira, en el contexto del discurso del Elder Gong, parece que sí, porque él habla de hablarle con reverencia y la forma en cómo nos dirigimos a alguien demuestra esa reverencia. Sin embargo, si para mí como mexicano hablar con reverencia es de una forma y en otro país es de otra forma, es totalmente válido, ¿no? Me parece que aquí lo importante incluso ni siquiera es el pronombre que utilizamos, de hablarle de tú o de usted, porque nuestra cultura puede ser diferente. Me parece que más que eso son los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que vienen implícitos en esas frases que utilizamos. Fíjate, platico una experiencia, bueno, en el mundo jurídico, ¿no? Donde yo me desempeño, me acuerdo que alguien escribió con mayúsculas el título de una autoridad. La primera palabra de cada magistrado tal con M mayúscula, y me acuerdo que le dice el superior jerárquico, le dice, oye, ¿por qué le pones con mayúscula? Y le dice, es por respeto, porque son la superioridad. Y le dice el jefe, le dice, el respeto no se muestra en la ortografía. El respeto hacia la forma en que nos dirigimos a la deidad se demuestra en el tú o en el usted. Porque aquí el Elder dice, empleamos un lenguaje reverente cuando nos dirigimos al Padre Celestial en oración y hablamos entre nosotros con afecto y respeto. No menciona una forma especial, solo habla de un lenguaje reverente. El usted o el tú implicaría una forma irreverente. Cualquiera de los dos me parece que no. Sí, yo tampoco lo considero irreverente en ninguna de esas dos formas. Era más la relación que existía, ¿no? De que hablamos a la gente con respeto, aquí a la gente terrenal se nos ha enseñado a hablar de usted para demostrar Sí. más respeto, pero en la iglesia no se nos ha enseñado a hablarle de usted al Padre Celestial. Nomás veo esa discordancia, ¿no? Entre los dos escenarios. En el lenguaje, del Padre o en el lenguaje adámico existirán tales formas de expresión. No sé si hay tantas variantes. Me parece que no. Imagínate esto, ¿no? Los dioses sentados en concilio hablándose de usted. Sí. Pero bueno, lo que sí, Víctor, es esta parte, y qué bueno que la resaltaste, ¿no? Dirigirnos al Padre Celestial con un lenguaje de respeto es importante, con un lenguaje reverente es importante. Así es. Ese era el punto. El siguiente punto, y gracias a todos los participantes, llegaron muchísimos comentarios, Víctor, ¿eh? Muchos redundaban en el mismo tema o explicando cómo era en sus lugares donde ellos radican, viven o son. Así que agradecemos por los comentarios y lamentamos no dar cabida a todos, leímos algunos. El siguiente párrafo, Víctor, si tienes a bien,
brincar, habla sobre la forma en que nos expresamos dentro de la iglesia. ¿Sí? Dice, los miembros nuevos dicen que el vocabulario de la iglesia a menudo requiere traducción. Cuando iban a veces a las clases de instituto, llegaban ahí conmigo jóvenes que eran invitados por otros que no eran miembros de la iglesia. Yo les decía cuál era el objetivo de estar ahí, que era un instituto, que eran clases de religión, y les decía siempre esto: si hay una palabra extraña, rara, que te resulta desconocida, con toda confianza, levanta la mano, porque los que somos parte de esta iglesia, le digo, hablamos bien raro, les decía. Y se reían. Pero la verdad es esa. Tenemos internamente hablamos un lenguaje que solo nosotros nos entendemos. Cuando yo recién me bauticé, me llamaba mucho la atención la palabra mutual, de que vamos a la mutual. Yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra y de hecho nunca la he escuchado en otro entorno más que en este de la iglesia, ¿no? Las charlas fogoneras. Charlas fogoneras. Todos pensábamos que iba a haber fuego, ¿no? Sí. No, ¿cuál fuego? Las excursiones al templo. Allá en Perú descubrí que les dicen caravanas. Las caravanas. Okay. También en Perú descubrí, Víctor, que a los que van a seminario les dicen seminaristas. Wow. Y tienen razón los peruanos, porque sí están estudiando en un seminario, ¿no? Y fíjate, nosotros acá en México, hermanos peruanos, no les decimos, nada más les decimos, no les tenemos un mote específico a los que estudian seminario. Sí. ¿Sí? Solo, está en seminario, va a seminario. Pero el decirles seminaristas, creo que les da una Les da una formalidad. identidad, sí. Sí, les da una identidad porque efectivamente están estudiando un curso de 4 años que les va a dar un título de graduación que los va a convertir o acreditar como seminaristas dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque estudiaron durante 4 años las Escrituras. Cierto, fíjate, eso nunca lo había escuchado. Vamos a empezar a llamarles así en México. Sí, deberíamos de importar esta creación peruana. ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo es en Venezuela? En Centroamérica, en Guatemala, Honduras, ¿quién anda por aquí? ¿Cómo les dicen a los alumnos de seminario? ¿Les dicen seminaristas? Porque acá en México no. Y ahí va una iniciativa y una invitación. Aquí nos ven hermanos del sistema de seminarios e institutos, ¿eh? Luego nos ven. Si nos escuchan, que lo propongan aquí al mero director de sistemas educativos de México para que se extrapole esta palabra, ¿no? Y se comience a utilizar acá. Que se adopte aquí. Sí. Sí. Entonces, Víctor, en este lenguaje me encanta lo que transmite el Elder Gong. Somos comprensivos con otros mientras vamos aprendiendo, dice, juntos nuevos lenguajes del amor. O sea, mientras las personas que van llegando a la iglesia van aprendiendo el lenguaje que hablamos los santos, nos mostramos comprensivos y amables. Sí, y esta comprensión, ¿no? No solamente de la forma como hablan otros, sino de la forma como actúan, de la forma en cómo visten. Ahí pone el ejemplo de la vestimenta de una hermana. En general está diciendo, tienes que respetar a la gente, ser afectuoso, ser respetuoso y todo el mundo irá aprendiendo, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos. Me parece que ese es el mensaje. Y entonces hay un impacto en ese lenguaje que utilizamos y el Elder Gon dice, las palabras que utilizamos pueden acercarnos o alejarnos de nuestros amigos o en general de los miembros de la iglesia, ¿no? Si hablamos específicamente del entorno de la iglesia, nuestras palabras o nos pueden acercar a ellos o nos pueden alejar. Así de importante es la forma en cómo nos dirijamos a otras personas. Sí. Entonces, por ejemplo, hablarles de seminaristas te eleva, ¿eh?
te eleva y te da pertenencia. Por ejemplo, ¿no? Sí. El hablar de santos en lugar de mormones también te coloca en un plano diferente. En hablar de discípulos de Jesucristo también, en lugar de miembros de la iglesia. Por Así. ejemplo, ¿no? Lo mismo que sucede con el templo o la casa del Señor. Te coloca en una dimensión diferente. Aquí varios dicen en Colombia, son alumnos de seminario. En Venezuela, también alumnos de seminario, pero en Uruguay son seminaristas y en Chile son seminaristas. Mira. Interesante, ¿eh? Este comentario lo hace Leti Pacheco y también Pepe comentó algo. Dice, los graduados de seminarios son los únicos que pueden servir sus misiones en Brasil. O sea, vean la relevancia del seminario, ¿no? En Brasil, si no tienes un título, no puedes ser llamado a servir en Brasil si no eres graduado de seminario, porque las reglas, las leyes de Brasil exigen que tengas un título de religión o teología. No sé exactamente cómo lo define la ley, pero el certificado de seminario justamente brinda esa oportunidad de servir allá. Interesante. Sí, sí había escuchado esto en otra ocasión. Víctor, llevamos hasta ahora el primer segmento y la verdad, te digo algo, yo pensé que este era el segmento que menos sustancia tenía y nos hemos parado mucho, ¿eh? Es que eso, fíjate, eso es lo interesante de los discursos prácticos, ¿no? Muchos nos identificamos con los temas que está hablando y hay mucha tela de dónde cortar. Sí, 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 exacto. Sí, porque sí, máxime que estamos en una comunidad donde hay Multicultural. tantos, sí, sí, sí.